Hoy iniciamos Cine Alsena con Carlos Hernández. Carlos Hernández estudió en San Antonio de los Baños, Cuba. Tiene una gran trayectoria, ha trabajado con el SENA desde hace ya un año, estuvo con nosotros el año pasado realizando uno de los talleres en Bogotá y este año nos va a acompañar también en algunos rodajes que ustedes tengan, digamos, ya presupuestado dentro del cronograma de las actividades que tenemos. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Carlos. Es para mí siempre un bonito honor y bonito placer volver a Bucaramanga, una ciudad que tengo siempre bonitos recuerdos, y venir por acá siempre me parece emocionante y grato. Cuando yo tenía la edad que la mayoría de ustedes tienen aquí y pretendía estudiar cine o algo que tuviera que ver con cine, en Colombia no existía esa forma de hacerlo, no había manera de hacerlo. Para muchos de los que somos de generaciones más mayores, estudiar cine nos obligaba a tener que buscarlo afuera, a salir del país, porque básicamente era una carrera que no solo no existía en la academia, en las cosas, sino que no existía en la cabeza de la gente. Yo creo que mi mamá no tenía ni idea de, cuando yo le dije que quería estudiar cine y televisión, ella no tenía ni idea de qué era lo que yo iba a hacer, creía tal vez que yo iba a ser actor o quién sabe qué. Y ahora pues digamos, ver cómo la industria audiovisual en Colombia ha crecido de una manera tan impresionante, sobre todo en los últimos 10 años tal vez, donde nos hemos convertido en una fuente medio, hay que decirlo también, medio maquila de empresas de fuera que vienen a rodar a Colombia, que vienen a trabajar aquí en Colombia, que vienen a buscar servicios acá, que de alguna manera hemos movido un poco lo que hacía México en el mercado latino de los Estados Unidos, por ejemplo, y muchas de las producciones que se hacen para los hispanos en Estados Unidos, que normalmente las buscaban y las producían en México, se están viniendo para acá a producirlas. Y que ya en Colombia, digamos, hay un asunto industrial debido en gran medida al impulso que le ha dado la telenovela, la televisión, hay que decirlo también. El impulso que le ha dado un poco por ese lado, pues ha hecho que Colombia se vuelva un lugar donde están viniendo extranjeros, grupos enteros a filmar películas aquí, etcétera, 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 a unas ciudades más que a otras, de unas maneras más que otras, pero en general esas personas llegan a buscar mano de obra, llegan buscando gente, llegan buscando talentos locales, y ahí es donde creo que el SENA está llamado a llenar esos vacíos. La producción audiovisual en Colombia se ha crecido de una manera que resulta casi difícil de imaginar para personas como ustedes, que apenas tienen 20 y tantos años, 10 y tantos años, que tal vez no conocen un poco de lo que pasaba en la producción audiovisual anterior, ¿cierto? Cuando uno es jovencito y el recuerdo que uno tiene solamente son los últimos 10, 15 años, pues a uno le parece un poco que la vida un poco es así, y resulta que no era así. Que la vida, que en este país hace 30 años no existía una producción audiovisual, no se producían películas, ocasionalmente se producía alguna por un esfuerzo generoso y loco de una persona que se metía a la tarea de hacerla. La profecía que vaticinaban los de comienzos del siglo XX, que se pensaría que llegaría un momento en el cual toda la sociedad pudiera estar grabada, registrada. Aquí mismo tenemos 2 cámaras que nos están registrando todo lo que estamos haciendo en este momento, y tal vez haya algunas de seguridad que alguien nos está viendo por ahí desde otra parte, ojos por todas partes, y el mundo audiovisual es a donde quiero llegar. El mundo audiovisual es una cosa que nos desborda, que nos va más allá de lo que podemos imaginarnos. Casi que tenemos esa opción que antes era complicadísimo de acceder a una cámara y tal. No, tengo una cámara y puedo grabar. En este mismo momento podría estar grabando esto que estoy haciendo acá, lo podría estar grabando, y en este mismo momento lo podrían estar viendo en un pueblito por allá en la China. Pedirle la colaboración a estas 3 personas que escogí aleatoriamente en el grupo
para que ellos hagan parte de este experimento de manera, les pido por supuesto muy respetuosa y muy cordial, que se ausenten de la sala durante un rato mientras les doy las indicaciones a estas personas y luego ya van a venir para acá en el siguiente orden. El ejercicio que vamos a hacer a continuación es, vamos a pedirle entonces a cada una de las personas que salió, ellos van a entrar aquí y van a ver en la pantalla, van a ver unas cosas, un producto audiovisual y ellos van a hacer un ejercicio a partir de eso. Mucha atención, mucha observación, fijémonos en la manera en que se expresan, comunican, cómo atan las palabras y demás, porque a partir de eso es que vamos a hacer el ejercicio. Kevin va a ver unas imágenes y a medida que él las ve, nos va a contar fuerte y claro, por eso tiene su micrófono aquí, nos va a contar fuerte y claro qué es lo que está viendo. Un soldado de plomo. Un niño viendo los juguetes. Una chimenea. Bajó Papá Noel de la chimenea. Está limpiando el polvo que tiene. El niño sonríe. Papá Noel le está mostrando un juguetico de cuerda. Llegó otro Papá Noel. Otro. Cada uno tiene un juguetico de cuerda. Se le quieren llevar los juguetes al niño y el niño no. El niño empieza a gritar. Son ladrones en realidad. ¿Ya? ¿Se acabó? Bueno, vamos a hacer el mismo ejercicio. Ahora el señor Keiner va a ver la misma información y las indicaciones son exactamente las mismas. Le vamos a pedir al señor Keiner que por favor vea unas imágenes que le vamos a mostrar y a medida que las vea, cuéntenos, descríbanos lo que ve. ¿Está bien? Fuerte y claro. Una Navidad perturbadora. El maniquí perturba, parece que estuviera jugando con la mente de uno. O sea, es como un punto de perspectiva. El sueño ideal de todo niño, ¿no? La fantasía de poder ver a Santa Claus. Algo de susto porque un hombre entra a mi casa. Y directamente el hombre me atrae, pero al momento también me asusta. Ahora quedé completamente confundido. Enloquezco de saber que solo era un personaje que podría ser Santa Claus. Ahora tengo varios en casa, entonces no me siento cómodo con lo que estoy viendo. Y al final se podría decir que el sueño que tuve de infancia se convirtió tal vez en mi pesadilla. Por favor. Vamos a hacer el mismo ejercicio, le vamos a aplicar una pequeña variación. Laura, ¿no? Laura va a ver unas imágenes, las mismas imágenes. Laura, vas a ver unas imágenes, quiero que las veas con detenimiento, con cuidado, porque luego nos vas a contar a todos los que estamos aquí lo que viste. ¿Está bien? ¿Sí? Lo que tú quieras contarnos que crea que sea suficiente para que ellos entiendan lo que tú acabas de ver. Solo te voy a pedir un favor y es que tu mano ponla atrás. Es más, por las dos manos ponlas atrás. Y ya. Hay un niño que está dentro de una cunita, vemos que hay juguetes alrededor. Llega un Santa Claus y le da cuerda a un juguete, ¿cuerda? El juguete empieza a andar por el suelo y de la chimenea llegan cada vez más Papá Noel.
empieza a haber como una especie de distorsión en la imagen, como si el niño estuviera alucinando. El niño sale de la cunita, va, coge su osito de peluche y lo abraza, y la imagen termina con un señor que tiene como una especie de nodos conectados a la cabeza, es como si estuviera en una especie de terapia o un tipo de regresión que lo lleva a una pesadilla o un encuentro perturbador de su infancia. Bueno, ok, sí, listo. Bien. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Les decía que estamos tratando de entender que nuestro oficio, el mundo audiovisual, independientemente del origen o de la razón por la que ustedes estén sentados ahí, e independientemente de la motivación que los haga todos los días madrugar a estudiar esa carrera, independientemente de eso, el mundo audiovisual tiene su origen en el proceso creativo. Hay algo que está antes de todo el trabajo audiovisual, antes de toda la técnica, antes de hay algo que está más atrás en un mundo abstracto e intangible que podríamos llamar el mundo de las ideas, ¿cierto? Algo que está mucho más anterior a todo lo que ustedes conocen y reconocen como el mundo, ya las películas terminadas. Antes de todo eso hay alguien, una persona, seguramente un grupo de personas que toman la decisión de hacer un producto audiovisual, y en el momento en que toman esa decisión seguramente lo primero que van a buscar es una idea. El ejercicio que acabamos de hacer con nuestros 3 voluntarios va dirigido a algo que tal vez nos causa ahorita un poquito de risa, un poquito de tal, pero les aseguro que es una de las herramientas más útiles para ustedes que están empezando en esto del mundo audiovisual. Bueno, algunos de ustedes ya tienen carreras anteriores, algunos son instructores y demás, pero en general es una pequeña recomendación que así un poco a manera de juego les planteo, y que si ustedes se empiezan a esmerar a hacer este ejercicio constantemente, van a desarrollar rápidamente la habilidad de la descripción audiovisual. Nos vamos a dar cuenta que incluso si tomáramos la versión del señor Kevin, la versión del señor Keiner, Keiner y la señorita Laura, si juntáramos esas 3 cosas, incluso todavía nuestra cabeza estaría por allá patinando, ¿cierto? Para hacer el ejercicio ahora un poco más complejo, vamos a decirle a uno de los Andrés, por ejemplo, puede ser Andrés Cajigas, que pase por favor aquí, y ya que tiene usted el papel. ¿Ya terminaron todos de poner sus nombres ahí con sus mails? Por allá falta hacerlo por allá. Bien, Andrés, venga para acá. Ahora Andrés nos va a contar la versión de los hechos según Andrés, a partir de lo que le dijo el señor Kevin, Keiner y Laura, ¿vale? Pero espera un momento, tengo que tomar nota. Según lo que alcancé a entender, es la historia se narra de que hay un niño en una cuna que está con sus juguetes, ve descender por la chimenea a un Papá Noel que le empieza a dar cuerdita a un juguete, el carrito empieza a dar vueltas, y enseguida empiezan a descender más Papá Noel y empieza a crearse como algo distorsionado, según lo que dijo Keiner. Se siente como algo perturbado. Ya, eso. Listo. Si quieres, siéntese aquí también, por favor. Bien. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero que empecemos a pensar una cosa. La raíz de todo esto, el mundo audiovisual, el cine, la televisión, los medios audiovisuales, los videojuegos,
los dibujos animados y cualquier forma de producción audiovisual, básicamente lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo es tener una idea y llevarla a un público. Esto que empieza siendo algo intangible, se va a convertir en algo tangible a lo largo de esto, y por eso es que nosotros trabajamos acá haciendo productos audiovisuales. Realmente lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo es, hacemos un proceso de comunicación, llevamos una idea a un público mediante una herramienta audiovisual. Y cuando digo audiovisual, como su palabra lo indica, algo que se oye y algo que se ve, o que se ve. No hacemos fotografías fijas, no hacemos radio, hacemos productos audiovisuales, productos que se pueden oír y que se pueden ver. Pero la esencia de todo esto, repito, arranca en la comunicación. Lo que acabamos de ver en este momento, lo que acaba de pasar en este momento, son procesos de comunicación, cada uno con sus fragilidades y sus fortalezas. Vamos a descubrir que seguramente más fragilidades que fortalezas, cómo nuestra cabeza, cómo nuestras cabezas generan de alguna manera ese proceso de pensamiento, y es ese proceso de pensamiento el que nos lleva un poco a los productos audiovisuales de los que estamos hablando. Ustedes en sus videojuegos, ustedes en su animación, ustedes en sus audiovisuales, seguramente sabrán que todo esto de lo que estamos hablando, hay un momento en que está en ese terreno raro y extraordinariamente curioso del mundo de las ideas. Lo que acaba de pasar en este momento, repito, es una forma de comunicación que cada uno de ellos intenta establecer y que nos tratan de decir algo que está pasando por sus cabezas, nos lo están tratando de comunicar en principio verbalmente. Señor Vaca, Andrés Vaca, ¿cómo está? Bueno, señor Vaca. Lo que nos acaban de contar ocurre de día o de noche. No se atreve, no sabe, no responde. ¿Podría suponer algo? Tiene muy poca información. No le alcanza a saber tal. El niño, Tatiana. Tatiana. El niño. ¿Cómo es el niño? El micrófono, perdón. El niño, háblanos del niño. Pues si el niño está en una cuna, podríamos decir que es pequeñito. ¿Qué es pequeñito a tu juicio? Es un bebé. Sin embargo, el niño es un bebé. Okay. Sin embargo, el niño sale de la cuna, entonces existe la confusión de qué tan pequeño es el niño. Bueno, en su cabeza, cuando estos señores hablan del niño, ¿a qué edad se refiere usted? Podría tener 1 año, creo yo. 1 año, ok. Pasemos el micrófono a Laura. ¿Laura es su nombre? La que no sabe usar el micrófono, pero ahora ya va a hacer unos pinitos. Cuando la señora Tatiana nos dijo niño de 1 año, tú exaltadamente gritaste y dijiste, ¡no! ¿Nos puedes decir cómo es tu niño? Pues si es un niño que es capaz de salir de la cuna, yo supondría que por lo menos tendría ya unos 3 años de edad. 2 o 3 años de edad. ¿El niño estaba vestido? ¿Cómo está vestido el niño? Sí, pijama. Pijama, ok. ¿Y en qué parte estamos? ¿En dónde estamos? ¿Dónde ocurre esa historia? ¿Es el interior de una casa? ¿Dice alguien una casa? Pues yo pienso que se desarrolla como en el tipo de la sala, porque se encuentra la chimenea. A su juicio es en una sala porque se encuentra la chimenea, ok. Y hay una cuna. ¿Y cómo es la cuna? Así como las normales que van como hasta la mitad. Así como las normales, ok. Acaba de decir, así como las normales.
¿No? Una cuna así como las normales. Hasta altura de 1 metro. ¿De qué? Como a una altura de 1 metro, así con barandas. A una altura de 1 metro, así como con barandas, nos dice él. Bien. Steven. Bien. Papá Noel. Normal, el traje rojo, blanco, barba un poco sucio por lo que bajó de la chimenea. Ok, más fuertecito, por favor. Él nos dice ¿cuál fue la descripción? ¿De rojo? Rojo, blanco. De rojo y blanco. ¿Rojo, blanco barba. qué quiere decir? Rojo, blanco. ¿Está vestido de rojo y blanco? Sí, el Okay. traje. Barba blanca, pero un poco sucio, con polvo. Pero un poco sucio, con polvo. Ok. ¿Y el niño está vestido? ¿Cómo está vestido el niño? No alcanzo a imaginármelo así. No alcanza a imaginarse el niño cómo está. Ok. Bien, pasémosle aquí al señor Brian, número 1. Brian, el juguete. Todos hablan de un juguete. Hablan de un juguete que en el caso de Kevin, ¿qué dijo el juguete? Él habló de un soldado de plomo. Sí. En el caso, Keiner no mencionó al juguete, ¿o sí? No, dijo de un maniquí. Y Laura habló de un juguete. Llega un Santa Claus y le da un juguete que le acuerda, dice ella. Hay un juguete por ahí. ¿De qué estamos hablando? Pues yo supongo que fue como un sueño. Un sueño. Del niño. El sueño de un niño. ¿Y qué? ¿Cómo? Sigue desarrollando ese camino. Es el sueño de un niño. La historia cuenta el sueño de un niño. Acerca de la Navidad que le tenía. Acerca de la Navidad. Sigue. Punto. Acerca de la Navidad y punto. Y ya. Sí, es la historia del sueño de un niño acerca de la Navidad. Esa capacidad de generar en nuestro pensamiento una serie de imágenes audiovisuales que a juicio nuestro puedan tener la información que queremos que tengan. Todo esto de lo que estamos hablando se refiere a un asunto que tiene que ver con el pensamiento. El asunto se torna complejo cuando decimos o cuando nos percatamos que el pensamiento es inherente, creemos, al ser humano. Tal vez incluso pueda llegar a ser inherente también a otros seres vivos, pero nosotros no lo sabemos. De lo que podemos estar seguros es que hay una forma de pensamiento que es más o menos similar a todos los seres humanos y que asimismo, como ha evolucionado el cuerpo, la forma, seguramente también ha evolucionado esa forma de pensar. Sin embargo, lo que está claro, y cuando vemos las pinturas rupestres, cuando vemos los testimonios que fueron dejados por seres humanos hace cientos, miles o tal vez decenas de miles de años, pintados por allá en una cueva, es que esas personas estaban tratando de comunicar algo. Si ustedes se dan cuenta, cuando Keirner nos habló de lo que sentía, omitió contarnos la acción audiovisual que le producía ese sentimiento. Y cuando entonces él nos decía, no me siento cómodo con lo que estoy viendo, no sé bien si me está hablando de lo que él está viendo o de lo que el personaje que está allí está viviendo. Esa no comodidad, esa incomodidad, pues genera un vacío en la comunicación en la medida en que me pierdo. No sé por qué te estás sintiendo incómodo con lo que estás viendo. Nosotros trabajamos sobre una materia que es la materia audiovisual. Y al ser una materia audiovisual, nuestra premisa, repito, arranca con la claridad. No, esto se trata de una Navidad perturbadora, perturbadorísima. Ok, ¿y
¿Qué voy a ver yo? ¿Qué es lo que estoy viendo? Porque en la expresión de Keiner, él nos habla de unos sentimientos, de unas emociones, de cosas que él sintió al verlas. Pero no me está diciendo qué vio que le causó eso. Entonces decir, no, yo voy a hacer una película sobre una Navidad perturbadora, nos deja completamente perdidos y extraviados porque nadie sabría, bien, ¿qué es lo perturbador? ¿Cómo hago para que lo perturbador se vea? La segunda de esas herramientas que uno suele tener muy claras cuando empieza a hacer este ejercicio los verbos. ¿Cuáles verbos utilizamos y cuáles verbos no utilizamos? ¿Cuáles son aquellos verbos que nos ayudan a que nuestra descripción audiovisual pueda funcionar de manera más efectiva en ese proceso de comunicación? Se dan cuenta que dentro de los verbos que utilizaban ellos, había algunos verbos que se referían a algo intangible. Cuando un verbo se refiere a algo que no es tangible, que no es una acción audiovisual, inmediatamente en nuestra cabeza se va. Es decir, cosas como pareciera, que lo utilizaron en varias ocasiones, parecer, al parecer, como si pareciera. El parecer es una cosa que se entra en un terreno completamente de la ambigüedad, ¿cierto? Nosotros utilizamos verbos que acuden a una acción audiovisual. Se levanta, guarda sus cosas, sale. No es se levantaría, pensaría en irse y tal vez habría salido. Cuando yo en la descripción audiovisual utilizo verbos que tienen una acción audiovisual, inmediatamente la comunicación se hace más precisa. Cuando eliminamos las expresiones que nos resulten ambiguas dentro de una narración, dentro de una descripción audiovisual, eliminar esas descripciones que resulten ambiguas. Lo dijo Laura en algún momento, decía, nos dice que empieza a haber una especie de distorsión. Empieza a haber una especie de distorsión. Una expresión como una especie de, o una expresión como si fuera algo, inmediatamente acude a la ambigüedad. Fulano de tal se comporta como si fuera un niño. ¿Qué quiere decir eso? ¿Gatea? Cuando nosotros utilizamos la expresión como si algo, evidentemente estamos eludiendo la responsabilidad de decir exactamente lo que es. Mi necesidad, o por lo menos mi tarea, o lo que yo siento que debería quedar hoy en ustedes, es que se percaten un poco de la necesidad de convertirse en seres audiovisuales. Porque pensamiento audiovisual todos tenemos pensamiento audiovisual, todos tenemos una manera de pensar que cuando yo me acuerdo cómo me levanté esta mañana, pues aquí en mi cabeza me llegan unas imágenes, ¿cierto? Yo las tengo aquí clariticas, las veo aquí casi como una película. Vaya ahora, descríbalas, cuéntelas para que eso quede impreso en la cabeza de la otra persona y vaya un dibujante o un fotógrafo o un actor a hacer algo cercano a lo que yo quiero hacer. Porque en efecto decimos que el mundo audiovisual es un mundo de comunicación,
Pero no solamente es un asunto de comunicación de la idea a un público, sino que nosotros tenemos que pasar por toda una serie de tareas donde nosotros tenemos que escribirle el guión a muchas personas a lo largo del proceso. En muchas escrituras, si tuviéramos mucho más tiempo, por supuesto, y pudiéramos dedicarle más tiempo a esto, podría mostrarles cómo escribe un guión para una convocatoria, pero luego ese guión se transforma en un guión de producción. Porque en el guión de la convocatoria yo necesito entusiasmar a personas que tal vez no saben mucho de la escritura audiovisual, ¿cierto? Porque de pronto me toca llegarle a públicos, como les decía ahora, a un banquero, un financiador, un tipo que él no sabe muy bien de eso de la escritura de los guiones. Él lo que quiere es leer algo que pueda leer y que él cuando lo lea se haga la visualización en su cabeza. Por eso le insisto que si lográramos romper con este pequeño ejercicio que hicimos hoy, si lográramos romper un poco esa barrera, esa tara que tenemos de creer que somos seres audiovisuales pero no hacer nada al respecto, que es un poco lo que a veces pasa muchísimo, y es que damos por hecho que como tenemos el pensamiento audiovisual, ya eso es chuleado ese punto, vamos a lo siguiente, vamos a la técnica, vamos a los modelos de las cámaras, vamos a la talla de las luces, no. Antes de todo eso, antes de llegar a todo eso, ustedes tienen que desarrollar ese ser audiovisual que está dentro de ustedes. Y desarrollar ese ser audiovisual significa entrar adentro de ustedes y buscar qué hay allá. ¿Qué hay allá? Porque en última, repito, el cine, la televisión, los medios audiovisuales, en cualquiera de sus formas, desde el más chiquitico hasta el más grande, se convierten, una vez salen allí, en un vehículo de emociones, en un vehículo que tiene que ver con el alma humana. Y eso no se aprende en los libros. Eso es algo que ustedes tienen adentro. Y que en estos momentos ustedes deben buscar sacar. Hay algo que les corre por dentro. Lo que algunos llamarían el talento, ¿cierto? El regalo que Dios le puso a cada uno de ustedes, Bien, necesitamos que lo saquen, que nos dejen verlo, que nos digan de qué están hechos ustedes, qué les corre por las venas, porque seguramente todos aquí están metidos en un rollo en el que dicen, tengo una película buenísima aquí en la cabeza, ok, cuéntamela, dime, ¿cómo es? Es la historia de... ¿Cómo se establece? Obviamente después hay una serie de pasos y de rigores que tendrían que ser más de un asunto de técnica de la escritura. Cuando reciban el listado de los links y de los libros que les recomiendo que le echen una mirada, van a encontrar algunos que son evidentemente libros técnicos. Es decir, te dicen, mira, primer paso, segundo paso, tercer paso, tal. Pero en ninguno te va a decir, coja lo que usted tiene adentro y conviértelo en una historia. Pues eso es una cosa, o te lo dirán pero no te dirán cómo, ¿cierto? Conozco libros de escritura que el capítulo se llama de la idea al guión, y cuando uno va a ver, son 10 páginas vacías. Y el tipo le dice, mire, yo la verdad no he encontrado una técnica que me lleve de la idea al guión, si la tiene escríbalo usted y me la manda, porque yo no sé, le puedo decir cómo se hacen los encabezados, le puedo decir que se escribe en presente, le puedo decir que se escribe en tercera persona, le puedo decir que use verbos audiovisuales, le puedo dar incluso algunas pequeñas herramientas, algunas cosas, cuente solamente lo que es necesario para la historia, trate de emocionar y de salirse de un texto absolutamente frío, pero sin entrar en la literatura, sin hacer que eso se vuelva un texto literario, porque la literatura no ayuda. En fin. Pero la verdad, hay una parte que no podríamos saber decirle y nadie le podría decir es, coja eso que está allá adentro, sáquelo y póngalo ahí. No sé. Si empezáramos a pensar aquí sobre las ideas o las películas que nos pasan por la cabeza, no acabaríamos, ¿cierto? Todos tendríamos alguna idea que contar. Bueno, ahora necesitamos que esa idea usted la convierta en el papel. ¿Cómo es fácil? ¿Cómo es una manera práctica y rápida de hacerlo? Empiecen diciendo es la historia de. Empiecen diciendo es la historia de, y les aseguro que eso les va a empezar a aterrizar las cosas. Cualquiera de las formas siempre ocurre esa manera de contar.
Es la historia de un león, de una familia de leones que están en medio de un desierto del Serengeti en el verano más bravo que se haya visto en la historia de la humanidad. Ah, bien, chévere. ¿Y qué pasa? No tienen que comer y tienen que salir a buscar comida. Ah, ok. ¿Y qué les pasa? ¿Cómo van a satisfacer su hambre? Fíjense ustedes cómo las historias son una suma de muchas cositas que vamos sumando, que vamos agregando para poder llegar a ese punto que significa contar una historia. Vamos a ver la escena completa con imagen y sonido que vimos de la que hemos estado hablando todo este tiempo. Ahora sí podemos apagar la luz, por favor. Bueno, creo que ahora al ver el ejercicio creo que las imágenes pues habrán resuelto todas esas inquietudes que seguramente se generaron cuando estábamos usando este material como material de estudio. Les decía que es un ejercicio que si ustedes hacen constantemente, si ustedes empiezan a practicarlo constantemente, les aseguro que les va a dar muchas herramientas para la escritura, les va a ayudar mucho a esclarecer las formas y las técnicas de la escritura audiovisual. Obviamente es un ejercicio que aquí estamos haciendo al revés, estamos cogiendo una imagen ya hecha para convertirla, para describirla, pero les aseguro que les va a ayudar muchísimo para la parte posterior, que sería unas imágenes que ustedes tienen en sus cabezas, tratar de escribirlas audiovisualmente. Por mi lado, muchísimas gracias por el tiempo, por su dedicación, y los dejo con Elkin, que tiene que darles una información. Muchísimas gracias. Hasta luego.